Ok, un saludo muy especial para todos desde la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. Mi nombre es Angie Juliet Socha, yo soy la psicóloga del programa de Mujer y Prevención de Violencias, Tarea de Todos, y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema muy importante que es el tema de las violencias. Para eso vamos a abordar cada una de las violencias que podemos identificar y cómo las podemos conceptualizar. Entonces, para empezar a hablar de violencia, vamos a hablar de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, económica y negligencia y abandono. De acuerdo con esto, vamos a iniciar como tal con la violencia sexual, la cual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, ya sean por medio de comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción de la otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. Aquí es muy importante identificar que no solamente hablamos de cualquier acto sexual abusivo, sino que es muy importante entender el hecho de que la persona no está dando su consentimiento dentro de cualquier acción que involucre una relación tanto sexual como afectiva con la otra persona. Esto entra también de lo que nosotros podemos identificar como lo que es el acoso sexual. También vamos a hablar entonces de lo que es la violencia física, que puede ser una de las violencias que nosotros más entendemos y de las cuales pues más se ha hablado porque pues es la que de alguna u otra manera nos han ayudado a reconocer, ya que son pues una amplia gama de situaciones como sean los castigos corporales, como golpes, azotes, pellizcos, palmadas, y pueden ir más enfocados hacia la penalización, como pueden ser acciones recurrentes o incluso la muerte. De igual manera, también encontramos como violencia física el forzar a una persona a permanecer en algún lugar, es decir, a encerrarla, inmovilizarla o generar diferente tipo de amarramientos, igual teniendo en cuenta el hecho de que la persona no desea estar en el lugar o la persona desea comunicar de alguna u otra manera que pues desea irse. Entonces es importante también que dejemos de normalizar este tipo de situaciones o este tipo de acciones dentro de cualquier relación que se pueda presentar. También vamos a hablar entonces de lo que es la violencia psicológica, que es una de las violencias un poco más invisibilizadas a nivel social, porque de alguna u otra manera pues se ha normalizado en diferentes comportamientos que se pueden encontrar. Entonces vemos como acciones de insultar o de denigrar a una persona por diferentes condiciones, ya sean físicas o emocionales, pues les puede causar diferentes tipos de violencia psicológica. Entonces, no solamente es decirle cosas feas a la otra persona o tratarla mal, sino que pueden ir encaminadas con las diferentes, con los otros tipos de violencia que también nosotros hemos mirado. Y pues básicamente esta es una de las violencias que son más utilizadas por la misma invisibilización que tienen a nivel social. Entonces, si les pongo un ejemplo, viendo ya la otra violencia de la cual estamos hablando, que es la violencia económica, puede ser que la persona sienta que tiene diferentes tipos de quien convive, le dice que no sabe cómo hacerlos o que debería buscar un trabajo o que es un bruto o una bruta por no saber manejar diferentes tipos de recursos. Entonces ya no solamente sería como en este caso una violencia económica, sino que iría muy de la mano con una violencia psicológica. Pues estamos no solo hablando del manejo del recurso económico, sino también estamos hablando de cómo se vulnera a nivel psicológico a la persona de la cual pues estamos hablando o la persona en la cual está incurriendo la violencia como tal. Pero pues ya definiendo un poco más lo que es la violencia económica, se entiende como cualquier acción o omisión orientada al abuso económico, al control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios de cualquier persona, sean mujeres, sean hombres, o pues en muchos casos también se ha presentado esta violencia a lo largo del tiempo en casos con niños o con menores. De igual manera, entonces tenemos lo que es la negligencia del abandono, que es la deficiencia por parte de un cuidado para proporcionar los alimentos o servicios que son necesarios para evitar el daño físico, angustia o daño mental. Entonces, pues lastimosamente este tipo de violencia se presenta más que todo en tres poblaciones muy específicas, como lo son los niños, es decir, los menores de edad, también se presenta en personas en condición de discapacidad y en personas que son adultas mayores. ¿Por qué? Pues porque son las personas que en algún momento de su vida o en algún momento del momento en el que se encuentran,
pues necesitan de un cuidador para poder cumplir como con estas necesidades básicas o con estas necesidades que pueden requerir en algún momento pues del día o de lo que realizan. Hay dos tipos de abandono, entonces tenemos el abandono activo y el abandono pasivo. El abandono activo lo entendemos como tal como cuando la persona, el cuidador o demás es completamente, se aleja completamente de brindar esas necesidades básicas a la persona, ya sea dentro de las poblaciones que ya miramos, pero pues hay un abandono completo sobre esas necesidades. Mientras que el abandono pasivo es un poco más invisible y va muy de la mano con, sobre todo con la salud mental y con un poco con la violencia psicológica, porque pues se recae como a cumplir necesidades básicas, sobre todo físicas, pero no nos tomamos el tiempo de evaluar o de determinar de pronto cuáles son las necesidades psicológicas o mentales de una persona. Pongo un ejemplo súper rápido, puede ser si yo tengo a mi cuidado un adulto mayor y pues le doy su comida, le cambio sus pañales y le doy su techo, de alguna u otra manera puedo pensar yo que el adulto mayor ya está en todas sus condiciones óptimas y que pues no necesita nada más. Pero se puede dar un abandono pasivo si yo de pronto no me tomo el tiempo de preguntarle cómo se siente, si se siente cómodo con la situación, si de pronto requiere o quiere hacer alguna u otra actividad, porque pues los adultos mayores también caen en depresión, también tienen pues signos de ansiedad, también pueden presentar pues digamos que un montón de condiciones mentales asociadas sobre todo a la pérdida del movimiento físico, de no sentir que tienen las capacidades de pronto que tenían en algún momento. Entonces esto puede generar digamos que cierto tipo de abandono pasivo en estas personas. Lo cual nos lleva a hablar un poco de lo que son las consecuencias de estas 5 violencias que acabamos de identificar, que pueden ser tanto individuales como sociales y pueden presentarse en diferentes periodos de tiempo. Pueden ser consecuencias inmediatas, como por ejemplo una violencia física trae una consecuencia inmediata que es como tal la lesión, y el puño, el pellizco, pues yo denoto ciertos signos y síntomas que pueden aparecer tanto en mí físicamente al momento, pero también pueden ser de mediano o largo plazo, que estas consecuencias pues sí tienden a ser un poco más consecuencias psicológicas, como por ejemplo desarrollar ansiedad, desarrollar algún tipo de depresión, incluso hasta un postrauma. Entonces va muy asociado a la salud mental. Obviamente, pues este tipo de consecuencia está relacionada directamente con el tipo de violencia con el cual pues tenemos que darnos el tiempo para estudiarla y también con la perspectiva que tenga, pues no es lo mismo sentir que una persona que estuvo, digamos, en el conflicto armado pueda tener las mismas consecuencias que de pronto que una persona que ha sido golpeada en la calle. ¿Sí? Las consecuencias de la violencia son diferentes, también evaluándolas desde su contexto social como tal y desde la perspectiva social de donde podamos